Si algo que nos ayuda a ver a Dios real es escuchar historias de personas reales que vivieron estas manifestaciones sobrenaturales de Dios. Por eso en Talks decidimos hacer cápsulas para escuchar estas historias y que puedan ayudarte a ti y a mí a crecer en nuestra fe. En esta conversación estuve conversando con Cheryl y con Félix, que no podían tener hijos y hoy están con su hermosa bebé disfrutando de la vida. Para empezar, me encantaría que le contaran a nuestra audiencia de Talks sus nombres. ¿Y hace cuánto están conectados con Living Room? Ok, mi nombre es Cheryl Cuello. Y yo soy Félix Mendoza. Yo tengo aproximadamente ya 10 años conectada con Living Room. Y yo alrededor de 6 años ya conectado con la casa. Son grandes amigos, pero también son personas muy especiales para Living Room. Y me encantan estas cápsulas de escuchar historias y cosas que Dios ha hecho con personas reales como son ustedes. Creo que es toda la intención de por qué hicimos Talks, este podcast. Y su historia es muy especial y sé que va a ser una conversación que va a llegar a muchas personas. Y quiero que me cuenten cuál es su historia. ¿Qué los trae a esta conversación de Talks? En resumen es que no podíamos quedar embarazados. Ok. Eso es lo que nos tiene aquí hoy. Así es. Sí, así como de pronto muchas parejas puedan estar viendo este episodio y se sienten identificados con eso. No, el hecho de queremos tener familia, cosa que en nuestra sociedad moderna ya no es tan normal, pero personas que desean tener hijos y no pueden quedar embarazados. Y cuénteme ahora sí, esa es la frase de que los trae acá, pero cuénteme un poco la historia. Bueno, yo creo que todos pensamos como que cuando vamos a tener familia, como que no, bueno, vamos a tener hijos y es simplemente como que vamos a hacer la tarea y ya iba a ser el negocio socio. Sí, súper fácil y no siempre es así. En nuestro caso, bueno, nosotros dijimos, bueno, ya es hora. Teníamos como 1 año y pico de casados, creo. Nosotros teníamos claro que queríamos bebés rápido. Y bueno, hicimos la tarea, fuimos al médico, fuimos al ginecólogo a revisar que todo estuviera bien y el ginecólogo dijo, no, todo está bien, procedan. Ese procedan es que teníamos como 6, 7 meses intentando quedar embarazados y pues no lo lográbamos. No era como tampoco como que era una obsesión como que mes a mes estábamos pendientes, pero sí pues estábamos haciendo pues lo que teníamos que hacer. Cuando ya tenemos pues más de 6 meses, nosotros dijimos, pero qué raro, o sea, ¿por qué no sucede si se supone que todo estaba en orden? Decidimos ir a otro ginecólogo y a ver pues qué nos decía él, una segunda opinión. Entonces este ginecólogo nos manda los mismos exámenes que me habían hecho ya y me manda otros exámenes. En esos otros exámenes me sale que el folículo de donde sale el óvulo para llegar a la trompa no estaba, o sea, ese folículo no estaba explotando. Entonces, a pesar de que nosotros estábamos haciendo todo lo que teníamos que hacer, pues si el óvulo no salía, pues no podía ser fecundado. Entonces ahí comienza pues una historia, un camino de tratamientos, de pastillas, de exámenes, de inyecciones, de pruebas de embarazo negativas. Y bueno, el médico nos mandó un tratamiento por 3 meses. Dijo, pues, era algo como sencillo, como que simplemente vas a tomar estas pastillas y en estos 3 meses, pues, debe quedar embarazada. Y no fue así. No fue así. Pasaron los 3 meses, volvimos del ginecólogo y no sucedió. Entonces dije, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer como con otro examen, apoyado en otro examen y apoyado con unas inyecciones. Entonces, además de hacer todo lo que tenía que hacer, que realmente pues se vuelve una tarea literal y no se vuelve como tan chévere esta búsqueda, porque ya es como que tienes que estar tomando pastillas, haciéndote exámenes, inyectándote el abdomen. Y es frustrante cuando el doctor te dice como que, bueno, hoy es el día, tú haces la tarea y bueno, esperas el tiempo y nada. Pruebas negativas. Esto me comenzó como a cambiar, como a transformar. Creo que... Tengo que hacerte una pregunta y es... Ok, ya en medio de este proceso y ya en estas pruebas, estos tratamientos, el estar inyectándote, todo lo que nos estás contando, ¿dónde estaba
tu mente en ese momento? Es decir, o sea, el inicio, tu mente estaba en queremos tener hijos. La esperanza, la alegría de tener hijos, la ilusión, todo eso. Pero ya dentro de este proceso y caminándolo, ¿dónde estaba o sea, ¿en qué estaban pensando? Bueno, al principio, como decía Cheryl, uno piensa que va a ser, bueno, dejamos de cuidarnos e inmediatamente va a pasar. Y empezamos con un optimismo bastante alto, disfrutando mucho el proceso, haciendo lo que nos correspondía. Sin embargo, a medida, después de cada prueba negativa y ver que no pasaba, mes a mes pues salía una prueba negativa y otra negativa, digamos que ese optimismo iba mermando y el ánimo iba mermando. Pues desde mi punto de vista, sí se iba volviendo tedioso y claro, es un peso, es una carga, al menos socialmente, pensar que el del problema eres tú. Claro. Se vuelve cada vez más difícil. Y lo digo porque, bueno, del lado de los hombres, normalmente uno no está pensando en que el problema es uno. Y como decía mi esposa, o sea, ella fue al ginecólogo, se hizo los exámenes, se hizo tratamiento, se hizo de todo. Y yo, digamos, no hice nada, sino como hasta el cuarto mes que me hice un examen. Creo que es el único examen que puede hacerse un hombre, que es un espermograma. También salió con algo negativo, en donde sí había un tratamiento, pero ahí empiezan, digamos, más todavía las cargas a caer ya después de un proceso, digamos, donde el ánimo viene en descenso y tienes otra noticia negativa en ese punto, entonces sigue en descenso y ya el placer se vuelve rutinario. Claro. Entonces sí fue hasta cierto punto cuando, digamos, ya dejamos de intentar a través de los médicos, de la química, de los tratamientos. Hasta ese último punto fue, digamos, anímicamente desgastante. Ok. ¿Dónde estaba tu mente? Yo siento que lo viví de otra manera. O sea, a pesar de que fue muy difícil, de que era muy duro, yo sí tenía como esa convicción de que iba a suceder. O sea, a pesar de estar ahí inyectándote en los tratamientos y todo, tú seguías con una convicción. Yo decía como que a mí Dios me lo prometió. O sea, yo tenía una promesa de parte de Dios. Entonces, yo estaba convencida que iba a suceder. ¿Cómo se iba a dar? No. Y cada vez que se presentaba algo, yo, bueno, si me tengo que tomar las pastillas y es a través de estas pastillas, me las tomo. Si me tengo que poner esta inyección y es a través de esta inyección, yo me la pongo. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. Obviamente no es fácil. Y ahora de pronto lo cuento así. Pero en su momento, cuando estás transitando, eran lágrimas porque sí, o sea, va a suceder. Yo les lloraba y yo con él hablo de una manera como si fuera, yo no sé, creo que hasta atrevida. Yo le digo, yo sé que lo vas a hacer, pero ¿cuándo? O sea, ya me estoy cansando, le decía yo. O sea, estoy cansada de mes a mes estar sometida como a todas estas cosas. No quiero ser una quejona, escucharme como que me estoy quejando, pero ya me siento mal, o sea, ya comencé a sentirme cansada y creo que también era el tema hormonal, o sea, tanta pastilla, inyección, eso te comienza como a convertir en una persona de pronto que no eres, o sea, yo me comencé como a apagar, es la palabra, como apagar. O sea, estaba convencida que iba a suceder, no sabía cuándo, lo viví convencida de que en algún momento se iba a dar. Tuviste, antes de que me termines de contar la historia, pero ¿tuviste como en medio de esos momentos confirmaciones de esa promesa? O sea, ¿viviste momentos donde tú como que sentiste una confirmación de que eso iba a suceder? Nosotros, cuando ni siquiera estábamos buscando bebés, cuando todavía no estábamos pensando en eso, a mí me pasó algo muy particular y es que alguien de aquí de Living se me acercó y me dijo, Cher, yo sé que tú no me conoces, no somos amigas, nos conocemos de vista, pero yo soñé contigo. Yo soñé que tú tenías una bebé, es una niña. No sé si ustedes están buscando bebé, pero yo quiero que sepas que yo soñé que tú tenías una niña. Se parece mucho al muchacho que está al lado tuyo, me decía, el muchacho que está al lado tuyo. Tiene los ojos grandes,
y tiene unas pestañotas, es hermoso. Aparte que es como extraño que se te acerque a alguien a decirte o sea, eso. O sea, fue súper como raro, que- o sea, es como algo que tú no esperas. Yo me quedé como que, bueno, como que, ok, listo. O sea, en ese momento, pero sí, cuando estaba transitando, digamos, por eso, sí fue como que, si Dios me dijo que iba a suceder, va a suceder. O sea, como que va a pasar, en algún momento va a pasar. En medio del proceso, ya llega un momento en que yo le digo a Feli, ya yo estoy cansada de tanta inyección, de tantos exámenes, de tantas cosas. Yo quiero parar. Entonces yo le digo, yo quiero parar, yo ya no aguanto más, o sea, necesito que suspendamos. Él me dijo, listo, suspendamos un momentico. Cuando nosotros, ya eso habían pasado como casi 2 años, yo creo. Sí, casi 2 años. Casi 2 años. O sea, tú decidiste como renunciar a eso. No a renunciar, sino que yo le dije a Dios, o sea, estoy cansada, como que hormonalmente siento que esto me está haciendo daño. O sea, Ok. esta carga hormonal me está haciendo daño. Entonces yo necesito descansar. Yo sé que tú lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer no sé, pero sí, a través del tratamiento ahora mismo no va a ser porque de verdad necesito parar con esto porque siento que esto me está transformando en una persona que no soy yo. Claro. Entonces yo decidí parar pastillas, tratamiento y todo. Como a los 2 meses de haber suspendido el tratamiento, quedé embarazada. Sin pastillas, sin inyecciones, sin estar pendiente de la aplicación, si estoy ovulando, si no estoy ovulando. Quedé embarazada. Pero perdimos ese bebé. Ese primer bebé lo perdimos. Y esa pérdida para mí suena extraño, de pronto, no sé, otras parejas vivirán esto de pronto de manera diferente y es más común de lo que uno piensa. Pero para mí fue como que una confirmación de que sí iba a pasar. O sea, yo dije, si ya quedé una vez, voy a quedar otra vez. Obviamente lloré, fue duro. Mientras estaba como atravesando la pérdida, para rematar, no estábamos juntos porque a Félix le tocó viajar a Medellín y fue súper duro. O sea, como que tanto habíamos esperado, ahora estábamos embarazados y estaba ahí sabiendo que estaba perdiendo ese embarazo. Y era como que lloraba, oraba y le decía a Dios como que déjalo que se aferre, pero no fue así. Tuvimos esa pérdida, pero yo le decía a él como que, o sea, si ya pasó una vez, va a volver a pasar. O sea, ya esto es como un paso más cerca. Porque antes ni siquiera lográbamos quedar embarazados, ahora lo logramos. ¿Por qué lo perdimos? No sabemos, no lo vamos a saber, pero vamos a volver a quedar embarazados. Para ti sí fue como diferente. Yo admiro, de las cosas que siempre he admirado es la fe de mi esposa. O sea, yo creo que la fe de ella en muchos momentos es la de los dos. Porque para ese momento fue muy duro. O sea, para mí. Yo estaba en Medellín, estaba en un cuarto, en un hotel, en un municipio, no me acuerdo ni el nombre. O sea, era un hotel de carretera. Sentado en una cama así. Solo porque hay gente que nos ve de todas partes del mundo, Medellín es una ciudad en Colombia diferente a donde ustedes viven. Ustedes viven en Barranquilla. En Barranquilla, exactamente. Bueno. Y cuando ella me da la noticia y me dice, puede que estemos perdiendo al bebé. O sea, yo le doy el ánimo que no tengo en ese momento a través de mensajes, de llamadas. Y cuando termino yo inmediatamente me pongo a orar. Y lo único que se me vino a la mente fue decirle a Dios que yo sabía que si llegaba a pasar, si lo llegábamos a perder, yo iba a tener una crisis con él fuerte. O sea, iba a tener una crisis de fe. Claro. Fuerte por todo lo que habíamos vivido. O sea, no sé, yo me imagino que a ti te pasa, y es que si de pronto ves a tu esposa que está baja de ánimo, que está como no es, tú quieres hacer todo lo posible para que ella otra vez recobre su Claro. ánimo, su estado natural. Imagínate que por más que hiciera algo en este caso, el tema hormonal a ella la tenía por el piso. Entonces Claro. podía llegar con detalles, con postres, con lo que sea, a firmarla y no iba a pasar. Entonces Contenedores de postres, o sea, tú pedías es frustrante. embarcaciones. Entonces, claro, todo eso y llegar y pasar por ese momento,
le decía a Cheryl que ya cuando fue confirmada la pérdida, o sea, yo sentí y de pronto a la gente que ha pasado, que ha tenido una fractura, en tu oído sientes cómo se parte el hueso. Uh-huh. Y en mi oído, cuando ella me da la noticia, yo sentí como algo crujió. Okay. O sea, como algo crujió y bueno, yo dije, ese es el sonido de cuando se fracturó mi fe ahí. Pero, bueno, la importancia, como te digo, la fe de ella muchas veces es la fe de ambos. No, y es muy valioso que lo digas porque yo creo que una expectativa irreal sobre la vida espiritual es siempre mantener ese mismo nivel de fe, como si la fe fuera una carga. Y cuando tú ves la vida de Jesús en la tierra, ves que hizo milagros sobre personas con gran fe, pero ves que hizo milagros en medio de contextos donde no había fe y había necesidad. Y la necesidad creó fe y luego se materializó el milagro, pero es valioso que lo digas porque es la realidad. O sea, hay momentos en la vida y cosas que no podemos explicar, que nosotros creemos que Dios es bueno y es un Padre bueno y no le otorgamos el hecho de que Él haga las cosas esas. Hay cosas que suceden en la vida que no todo viene de Dios. Pero es válido tener esos momentos de crisis de fe, como tú lo llamas, o fracturas de fe, de decir, hey, ¿qué está pasando aquí? O sea, y pelear con Dios. Yo he peleado con Dios muchas veces en mi vida y hace parte de la vida espiritual. ¿Qué pasó después? Después de eso, pues, bueno, no terminé la oración y fue que le dije, Padre, yo sé que va a haber una crisis de fe, sin embargo, yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi alcance por recuperarme de eso. O sea, okay. Yo en ese momento inmediatamente me puse en pro de que esa fractura que había ocurrido sanara. Y bueno, a través de la casa, a través de mi esposa, a través de amigos, a través de los grupos aquí, pude, digamos, puedo decir en un tiempo récord o en un periodo muy corto de tiempo, ser intencionado e involucrarme en tantas cosas que implican un movimiento espiritual me hizo levantarme rápido. Me hizo levantarme rápido de eso. Qué bueno. Estoy esperando el fin de la historia, o sea. Bueno, en ese momento obviamente fue muy duro, pero como te digo, ambos lo vimos de manera diferente y entonces ahí ya yo sí me volví como la porrista de la relación. Entonces ya yo ahora era la como que no te preocupes. Obviamente uno en ese proceso también se documenta como mucho y yo había leído pues que era muy común que las mujeres tuvieran una primera pérdida y que también era como tu cuerpo, digamos como preparándose para ese momento, que hay muchas mujeres que no se dan cuenta incluso que tienen esa primera pérdida porque a veces no están buscando, sino que cuando estás en este proceso de buscar, tú, un día de retraso, 2 días de retraso, ya tú estás con la prueba de embarazo en el baño para ver si se dio o no se dio. No, nosotros tuvimos esa pérdida en junio. ¿En junio o en julio? No, bueno, no recuerdo. Julio. Pero como a los 3 meses volví a quedar embarazada. Sin tratamiento, sin pastillas, sin nada. A los 3 meses volví a quedar embarazada. Un embarazo que no tengo quejas, sin vómitos, sin náuseas. O sea, una belleza. Pero no te vayas allá. Antojo. Quiero saber qué pasó el día que te enteraste que estabas embarazada y lo confirmaste después. Sí, claro. Bueno, obviamente, pues el retraso, me hago la prueba, vamos al ginecólogo y bueno, confirmado por la NASA. Prueba de sangre y todo, obviamente pues todo el proceso. Efectivamente, una hermosa niña, que eso fue también como otra confirmación. Cuando bueno, comenzamos como todo el proceso de embarazo y ya supimos el sexo, era como que una niña. Entonces me acordé de aquella promesa que había recibido en algún momento. Y no, como te decía ahorita, fue un embarazo súper tranquilo. Creo que lo único así medio raro fue el parto como tal, que fue porque me dio gripa y, mejor dicho, tuve que programar cesárea de emergencia.
Pero efectivamente, pues tenemos una hermosa niña y tal cual ¿Cómo como se llama? se llama Gracia. ¿Cuántos meses o años tiene ahora? Gracia cumple 9 meses el 12 de este mes. Cumple 9 meses ya. Y es tal como me la describieron en algún momento. Se parece mucho a su papá. Tiene los ojos súper grandes, las pestañotas. Hermosa, saludable, inteligente. Es un milagro. A mi esposa se le olvidó un pequeño detalle en esa historia. Que cuando ella se hace la prueba. Imagínate que era de noche, no me acuerdo qué día exactamente. Y yo estaba en el teléfono atendiendo una llamada del trabajo. Y ella estaba en el baño haciéndose la prueba de embarazo. En ese momento, pues, nuestra única entrada económica era mi trabajo. Y mientras ella estaba haciéndose la prueba de embarazo, a mí me estaban terminando el contrato por teléfono. Sí. Dato importante. Disculpa. un pequeño dato importante que se le pasó. Y otra vez otra confrontación de emociones. Mientras, claro, obviamente, ya lo del trabajo pasó en un segundo plano ese día. Obviamente, primero es chocante, pero, o sea... Sí, yo salgo y lo encuentro con una cara así y yo, ¿qué pasó? No, que me van a finalizar el contrato. Y yo con la prueba de embarazo en el baño y yo, ñerca, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Y dije, no, pues ya, ¿qué? O sea, tengo que decirle. Entonces fuimos, yo no la había visto, o sea, yo la dejé y le dije, bueno, vamos. Y la revisamos juntos y salió positiva. Entonces, obviamente fue como la alegría, o sea, fue la efusividad, la alegría en el momento, pero también era como como dice Félix, el contraste de emociones, porque también fue como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, tanto esperar, tanto luchar para llegar hasta este momento, y ahora como que, o sea, estamos embarazados, pero ahora no tenemos, digamos, esa fuente económica de respaldo para este proceso o esta nueva etapa que conlleva, pues, bastantes gastos. Pero bueno... Pero no, desde ese momento, digamos que la dinámica de vida cambió completamente. Pasamos de ser empleados a ser un independiente, a trabajar los eventos. Mi esposa es wedding planner. Yo tengo también 2 empresas ahora mismo. Una dedicada a paisajismo interior, todo lo que es ambientación con plantas. Una empresa que produce salsas saludables. Y bueno, en esos 3 negocios nos hemos mantenido hasta el momento. O sea, hoy tienen a su bebé y 3 fuentes de ingreso. 3 fuentes de ingreso. Así Okay. es. Solo para que quede claro que, o sea, de donde había caos, hoy hay más de lo que ustedes incluso pensaban en tener. Dos cosas para cerrar la conversación, y es... Número 1, ¿cómo creen que se movió Dios en medio de la historia? O sea, tanto, obviamente ya sabemos el fin de la historia, pero hoy mirando hacia atrás, ¿en qué momentos creen que Dios estuvo ahí moviendo y orquestando todo? Y segunda pregunta es, cada uno de ustedes, porque quiero escuchar lo que cada uno le diría a personas que de pronto hoy están viviendo una situación similar y están atravesando. Imagínense ustedes cuando te estabas inyectando el tratamiento y demás. De pronto hay personas viendo esto y están atravesando justo ese momento. Bueno, o sea, el mover de Dios, creo que lo hemos visto saliendo un mensaje de aquí, de un domingo. Pues la palabra que se nos vino a la mente fue... yo les estoy dando todo lo que necesitan. Obviamente, hacer esa transición de tener un empleo a crear fuentes de ingresos no es fácil. O sea, eso requiere un proceso, y en ese proceso, pues, los ingresos no van a equilibrarse inmediatamente. Claro. Pero durante todo ese proceso, a nuestra hija y a nosotros nunca le faltó nada. O sea, Dios fue completamente abundante en nuestra vida y en la vida de mi hija, y lo ha sido hasta el día de hoy. Mi hija recibió de todo, o sea, los regalos que menos necesita un bebé los recibió. O sea, ha recibido lo que tú menos piensas.
Y nosotros dijimos, wow, o sea, de estar preocupados por esta situación, por una situación económica, a decir, ¿qué hacemos con tantas cosas? O sea, no tenemos espacio en el apartamento para guardar tantas cosas, Wow. para tener que ir a regalar a otras personas que están teniendo bebé, porque, o sea, primero a un bebé se le queda la ropa rapidísimo, entonces se la pones una vez y a la semana siguiente ya entonces es una ropa que está nueva. Es salir a tener que regalar, a buscar otras personas que estén pasando por el mismo proceso de tener un bebé. Y bueno, económicamente a nosotros tampoco nunca nos faltó nada. O sea, a pesar de transitar por un momento difícil, siempre estuvimos cubiertos. Siempre estuvimos cubiertos. Qué bueno. Creo que están cubiertos económica y emocionalmente, espiritualmente. O sea, o sea, Dios nos proveyó de todas las formas habidas y por haber. O sea, era como recibir como el maná de cada día, literal. O sea, cuando de pronto estábamos como que, nos quedamos como que sin nada aparentemente. O sea, cada día recibíamos y recibíamos. Entonces yo pienso que el mover de Él estuvo en todo el proceso. O sea, Él estuvo conmigo dándome como esa seguridad y esa convicción de que sí iba a suceder. Y estuvo cuando quedamos embarazados, ha estado ahora que Gracia ha ido creciendo y sabemos que va a estar durante el resto de nuestra vida. Antes de que digan lo que le dirían a parejas que están atravesando lo mismo, me parece muy valioso de su historia. Es una visual que es la realidad de la vida espiritual en la tierra. Y volvemos a lo mismo, uno siempre piensa que va a estar a tope con su fe, con su expectativa, con su esperanza. Pero, por ejemplo, el matrimonio son dos personas. Y la dinámica real del matrimonio es que en medio de procesos de la vida, a veces estamos los dos al 100 en fe, esperanza, expectativa, ánimo, todo. Pero la dinámica real es que por momentos uno no está al 100 y el otro sobrepone lo que el otro no tiene en porcentaje. Pero si sumas los dos dan 100 siempre. Y su historia es una historia donde cuando Cheryl estaba... un momento estuvieron los dos a tope, pero cuando Cheryl te necesitó, Félix estuvo ahí dando esa fe, esperanza, ánimo. Y cuando Félix necesitó, Cheryl estuvo ahí. Y esa es la dinámica real de la vida espiritual y del matrimonio. O sea, para eso también Dios nos une y es... Ok, ahora trabajan en equipo y es normal que a uno en ciertos momentos no esté al 100. Ahora sí, ¿qué le dirían a personas que estén atravesando una situación? Creo que esto es un tema más común. El tema de los problemas de fertilidad son más comunes de lo que uno creería. Y yo creo que así como Dios lo hizo en nosotros, lo va a hacer en ustedes. O sea, en las personas que nos estén viendo y estén atravesando esto. Rodéense, es importante. Creo que es súper importante estar rodeado de personas que te abracen, que sean ese apoyo y que te recuerden lo que Dios te ha prometido. O sea, nosotros estuvimos cubiertos todo el tiempo por muchas personas que nos recordaban que Dios nos había hecho una promesa. Entonces, aunque Félix diga que yo, mejor dicho, soy la madre de la fe, habían días en los que yo dormía llorando, en los que obviamente mi fe se debilitaba. Pero siempre tenía alguien que me recordaba lo que Dios me había dicho. Entonces, es importante que estén rodeados de las personas correctas, que te recuerden lo que Dios ha dicho de ti. Y repito, así como lo hizo en nosotros, lo va a hacer en ustedes. Bueno, particularmente a los hombres, o sea, creo que la masculinidad de cada uno no se va a ver frágil por tener que hacerte un examen. O sea, si estás pasando por este proceso, tu esposa no es la única que debe pues ir al ginecólogo, ir al médico y hacerse ciertos exámenes. Tú también puedes hacerlo, ir al urólogo, hacerte los exámenes correspondientes, porque tú también te debes preparar. Tienes que dar lo mejor de ti para ese bebé que viene en camino. Gracias, amigos. Gracias.